Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el índice Dow Jones 30. Específicamente, cómo estaba la cosa a mediados de octubre de 2025. El panorama es curioso. El índice andaba coqueteando con máximos históricos, cerca de los 46.714 puntos. Pero, ojo, bajo la superficie había señales como de advertencia. Para tratar de entender esto, tenemos un análisis en video que... Empecemos por ahí, por esas alertas económicas que menciona una de las fuentes. Sí, porque parece que había motivos para preocuparse. Por un lado, se comentaba que China, que frenó sus compras de soja estadounidense, algo que, dicen, no pasaba en décadas. Y además, se describía una situación complicada en el sector automotor de USA. Inventarios altísimos. Hablaban de más de 300 días. Imagínate tener stock para casi un año. Y concesionarios con problemas financieros. Por ejemplo, el MACD, este indicador que mide el impulso, la fuerza del precio. Bueno, mostraba divergencias negativas. Ajá. O sea, el precio subía, sí, pero este indicador de fuerza como que no acompañaba. Es como un coche que acelera, pero el motor ya empieza a toser, ¿entiendes? Entiendo. Una señal de posible agotamiento, entonces. Precisamente. Y a eso súmale la advertencia de Jeffrey Berman. Este es un jefe técnico de mercado que citaba MarketWatch. Sí, lo mencionaste. Bueno, él anticipaba una corrección importante. Decía que podía venir entre octubre y fin de año, basándose puramente en análisis técnico, en gráficos y volumen, sin mirar la economía. Y claro, el contexto complicaba todo. Un cierre parcial del gobierno en Estados Unidos. Cierto. Eso dificulta leer la economía, faltan datos oficiales. Y una de las fuentes sugiere que esto pudo hasta incentivar compras por FOMO. El miedo a quedarse fuera. Ese mismo. O sea, gente comprando quizá no por una convicción real, sino por temor a perderse la subida. Y eso tal vez infló más las narrativas positivas, tipo la inteligencia artificial. Y se ignoraron un poco los problemas económicos de fondo. Qué interesante cómo esos factores externos pueden, mover tanto el mercado. Ahora, hablemos de esa herramienta predictiva que se menciona, el calculador de Milton. Parece un algoritmo, ¿no? Era optimista. Para el 15 de octubre daba un 89% de probabilidad de subidas. Suena muy seguro, ¿verdad? Sobre todo después de la volatilidad del día anterior. Totalmente. Es que el 14 de octubre fue una locura. El índice cayó fuerte al principio, después subió un montón y terminó cerrando en positivo, sí, pero perdiendo 235 mil millones de dólares en valor en la última media hora. Uf, Una liquidación masiva justo al cierre. La llaman MOC, Market on Close. Suele indicar ventas fuertes de institucionales, ¿no? Justamente. Y esa acción del precio, esa venta al cierre, es donde el análisis humano, el del video, choca de frente con el algoritmo. El analista lo interpreta como una señal bajista clara. Esa liquidación MOC observa que el precio intentó subir más, pero fue rechazado. Y que hay un nivel clave abajo, sobre los 45.707 puntos, que se tocó varias veces. Dice que parece actuar como un imán. Habla de una especie de fuerza centrípeta, ¿sabes? Como una gravedad técnica que atraería el precio hacia esa zona. O sea que el análisis técnico, el de mirar el gráfico y la acción del precio, contradecía lo que decía la matemática pura del calculador. Exactamente. Por eso, este analista veía poco probables esas subidas fuertes que predecía el algoritmo. Anticipaba un rango más acotado para el día 15. Decía, bueno, un techo probable en 46.300 y ese suelo magnético en 45.707. Es fascinante ver cómo la interpretación humana del comportamiento reciente del mercado puede ser tan distinta a una señal cuantitativa, ¿no? Sí, totalmente. Y todo esto, como ya dijimos, con ese telón de fondo de un gobierno estadounidense polarizado, parcialmente cerrado, lo que afecta a la disponibilidad de datos y añade, incertidumbre general. Las fuentes lo marcan como un factor de inestabilidad. Lo reportamos así, de forma neutral. Si conectamos todo, la tensión principal es evidente. Tienes un mercado cerca de máximos históricos, sí, pero con serias advertencias económicas y técnicas sonando por detrás. Y todo en una especie de niebla informativa por la falta de datos económicos oficiales debido al cierre del gobierno. Se vuelve muy difícil saber si el mercado está siguiendo ciegamente narrativas, digamos, optimistas, o si ya está empezando a sentir los problemas de fondo. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Bueno, por un lado,
que el análisis humano en la fuente al menos le da más peso a la acción reciente del precio. Descarta la señal del algoritmo fijándose en detalles clave. Esa venta masiva al cierre, el MOC, el fallo en superar los máximos y ese nivel mínimo que actúa como soporte recurrente. Claro. Resalta esa diferencia, ¿no? Entre una señal matemática pura y la interpretación de un técnico con experiencia, sobre todo en momentos así, tan volátiles. Ujú. Quizás la reflexión final podría ser, bueno, más allá de los grandes indicadores o las predicciones de algoritmos, ¿qué señales más sutiles del propio mercado podríamos mirar? No sé, quizás cambios en el volumen, en qué sectores se mueven más o menos, cómo reacciona el precio a noticias menores. ¿Podrían esas señales darnos pistas sobre si esas advertencias de fondo están a punto de materializarse? Algo para tener en el radar, ¿no crees?